Hola, muy buenas con todos. En esta ocasión les voy a hablar sobre el incesto. ¿Qué es el incesto? Se le da el nombre de incesto a las relaciones sexuales practicadas entre individuos que comparten un lazo consanguíneo directo, como puede ser entre hermanos, padre e hijos, abuelos y descendientes, o cualquier sea el nexo biológico consanguíneo entre los dos individuos. Las causas principales vienen siendo el abuso sexual. La figura del incesto se suele iniciar con aproximaciones afectivas o acercamientos. La violencia familiar, la cual trae como consecuencia los daños físicos, morales, psicológicos. El desapego, la falta de cariño y atención debido a cada uno de los miembros de la familia, lo que puede ocasionar la obsesión afectiva por algún otro miembro de la familia. La falta de pareja por parte de una persona puede ser causa del incesto debido a que algunas veces esta tiene baja autoestima y se refugia en un pariente con el cual puede involucrarse sentimentalmente. El descuido de los padres hacia sus hijos es una causa de incesto en donde el perpetrador generalmente es un adulto que está al cuidado de la víctima. Y de igual manera les voy a hablar sobre las consecuencias que existen a corto plazo y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo, al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. El alcance del impacto psicológico va a depender del grado de la culpabilización del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento de que disponga la víctima. En general, las niñas tienden a presentar reacciones ansiosas, depresivas. Los niños, fracaso escolar y dificultades específicas de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos. Respecto a la edad, los niños muy pequeños en la etapa preescolar, al contrario, con un repertorio limitado de los recursos psicológicos, pueden mostrar estrategias de negación de lo ocurrido. En los niños un poco mayores, en la etapa preescolar, son más frecuentes los sentimientos de culpa y de vergüenza ante el suceso. El abuso sexual presenta una especial gravedad en la adolescencia porque el padre puede intentar el coito y existe un riesgo real de embarazo y la adolescente toma conciencia del alcance de la realización infructuosa. No son por ello infrecuentes en la víctima conductas como huidas de casa, consumo abusivo de alcohol y drogas, promiscuidad sexual e incluso intentos de suicidio. Las consecuencias a largo plazo. Aquí los efectos a largo plazo son menos frecuentes y más difusos que las secuelas iniciales, pero pueden afectar al menos el 30% de las víctimas. En otros casos, sin embargo, el impacto psicológico a largo plazo del abuso sexual puede ser pequeño, a menos que se trate de un abuso sexual grave con penetración. Si la víctima no cuenta con otras adversidades adicionales como el abandono emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres, una patología familiar grave. Desde este punto de vista, el trauma en sí mismo lo que predice una peor evolución a largo plazo. A largo plazo es la presencia de sucesos traumáticos diversos en la víctima, la frecuencia a la duración del abuso, la posible existencia de una violación y vinculación familiar con el agresor, así como las consecuencias negativas derivadas de la revelación del abuso, por ejemplo, romperse la familia, poner en duda el testimonio del menor y entre otras cosas más. Cabe mencionar que en un estudio de 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por sus padres, Lucian Nowis, un psiquiatra, describe 4 grupos de evolución. El primero, que las que presentan trastornos de carácter y de conducta social en 11 mujeres cuya conducta psicosexual está trastornada. 4 de ellas llegaron a ser prostitutas y la mayoría presentaban además una sintomología de delincuente y predelincuente.
La segunda, después de un matrimonio, 5 mujeres presentaron una frigidez y una aversión por las relaciones sexuales con su marido, mostrando 3 de ellas síntomas de personalidad histérica. En la tercera, 4 mujeres se observaron francos, en 4 mujeres se observaron síntomas psiquiátricos neuróticos de angustia aguda en unas reacciones depresivas con tentativas de suicidio en las otras 3. En 6 mujeres, un cuarto y último punto, no se observaron no se observó ningún defecto aparente sobre la actividad sexual ulterior, pero algunas se volvieron celosas cuando su padre dejó de mantener relaciones con ellas para volverse hacia su hermana más joven. Los hijos objeto del incesto por parte de sus madres están la mayoría de las veces gravemente trastornados emotivamente y pueden presentar episodios psicóticos, en tanto que los menores que tuvieron experiencias incestuosas con sus hermanos o hermanas, la mayoría encontraron parejas sexuales fuera de la familia y presentaron menos perjuicio que cuando la relación incestuosa fue con uno de los padres. También el incesto a menudo conduce a la unión traumática, una forma de relación en la que una persona no solo maltrata a otra con el abuso, las amenazas, la intimidación, palizas, humillaciones y acosos, sino que también proporciona la atención a algún tipo de afecto. La categorización del incesto está basado en la agresión. Aquí los actos incestuosos involucran la ira sexualizada del su autor. Basado en lo erótico, el ambiente familiar es de sexualidad caótica y no es raro que muchos miembros participen. Basado en el afecto, el incesto proporciona intimidad en una familia que carece de disciplina y afecto. Y por último, basado en la rabia, el autor es hostil y puede ser arbitrariamente sádico, puede haber un gran peligro para la víctima. Las víctimas de incesto se presentan con una amplia gama de síntomas y comorbilidades. Está bien establecido que un trauma aumenta la probabilidad de que una persona sufra síntomas que incluyen no solo el espectro de condiciones postraumáticas y los patrones de respuesta, sino también la ansiedad, la depresión y múltiples diagnósticos psiquiátricos y somáticos. Los grupos de síntomas más comunes encontrados en las víctimas de incesto involucran a varios grupos, que son 5: la inconsciencia emocional, la incapacidad de controlar los efectos perturbadores, desregulación afectiva, la intrusión de emociones fuertes y o supresión, disociación somatomorfo, expresión física de angustia emocional, comorbilidad, efectos de condiciones relacionadas con el trauma físico y mental, y por último la disfunción sexual, inhibiciones, descontrol y recreación basada en la sexualidad compulsiva. En las características está la explicación psicoanalítica, la explicación biológica y la explicación social. La explicación psicoanalítica. Aquí los estudios de Sigmund Freud sobre la constitución de la mente humana arrojaron explicaciones respecto al tabú de incesto, uno de los rasgos fundamentales de la civilización. Para Freud, el incesto habría supuesto en la horda humana primitiva el enfrentamiento entre varones por el acceso a la reproducción, lo cual habría confrontado a hermanos o incluso a padres e hijos. Así, la práctica habría recibido toda esa carga de angustia por la violencia venidera y acabaría siendo desperdiciada, sustituida por la oxigamia. En la explicación biológica, dado que los individuos pertenecientes a una misma familia comparten un alto porcentaje de su material genético, el incesto supondría desde un punto de vista biológico una unión que empobrece el pozo genético, es decir, disminuyendo la variabilidad genética disponible para las futuras generaciones, aumentando así la incidencia de enfermedades y las taras hereditarias.
En la explicación social, otra forma de entender la prohibición del incesto es de índole social y se basa en que dicha práctica irrumpe la armonía de la estructura familiar y deteriora los nexos del grupo familiar y su entorno social. La terapia debe liberar a la víctima de incesto de la carga de victimización repetida, el cual se abordará 4 temas que les voy a dar a conocer. El primero, la deformación de la observación del ego degradado en la cognición. La segunda, las relaciones de objeto psicológicas y dinámica familiar, incluyendo la tolerancia de las conductas e interacciones donde se debería protestar. Las dinámicas difusionales individuales que impulsan al paciente que promulgue y recrea escenarios problemáticos. Y por último, los síntomas graves y los rasgos problemáticos que hacen que el paciente sea necesitado, dependiente y pesimista acerca de lograr recuperación y curar el miedo a disgustar o ser rechazado. Por último, para terminar, cuestiones especiales que aquí los pacientes pueden desarrollar transferencias sobre la base de las relaciones con las personas que han dicho y traicionado la expectativa de la sexualización y daño moral por parte de terapeuta. Se le puede negar un nivel consciente, pero a menudo se revela de muchas maneras y por lo general se reconoce. Finalmente, muchos terapeutas tienen dificultades con que se percibe con alguien que puede explorar, traicionar y rechazar el paciente, pero esto debe ser tolerado y explorado a medida que avanza el tratamiento. La bondad del terapeuta puede ser entendida como seductora y aunque el tratamiento parezca ir bien, el paciente vive en el miedo del momento en que el terapeuta le mostrará su verdadera cara y explorará, humillará o le rechazará. La omnipotencia de la vergüenza, culpa, odio, así mismo experimentado por muchas víctimas de incesto, no puede ser exagerada. Es difícil para las víctimas aceptar el tratamiento y también es difícil para ellos aceptar que probablemente seguirá siendo bien intencionada, ya que en algunos momentos se revelará una información más profunda. Muchas de las víctimas de incesto han visto adoctrinados para creer que lo que pasó fue culpa de ellos y fue producto de su deseo. Quien tiene dificultad de hablar de temas relevantes por vergüenza y por temor a que su maldad dañe al terapeuta. Esto es especialmente pronunciado en la víctima de incesto que sufre trastornos de identidad disociativa o estrechamente relacionados con condiciones disociativas. Una de las principales preocupaciones durante el tratamiento de las víctimas de incesto es su reflexión incluso sobre las causas conciertas o lo que ha sucedido es culpa suya. Este último aspecto es especialmente importante en las víctimas de policesto, sobre razón de que si trata gente abusado de ellos debe haber sido culpa. Cuando los pacientes se dan cuenta que frente a lo que sucedió puede confrontarlos con la pérdida irrecuperable de su relación con uno o más miembros de la familia, a veces con la posible pérdida de toda su familia, y la decisión para dudar de sí mismo es muy profunda. El temperamento está siempre en tierra firme cuando sostiene que todo lo sucedido no fue culpa del niño y que se ha convertido en el paciente que está tratado. Pero el tratamiento en sí de las víctimas de incesto es a menudo doloroso y difícil. Sin embargo, si nos acercamos prudentemente, con suavidad, con paciencia, la gran mayoría de aquellos que han experimentado el incesto pueden experimentar una mejora considerable y disfrutar de una mejor calidad de vida sin caer en la victimización repetida. Eso es todo, amigos. Espero que les haya servido esta información.
No se olvide de compartir, suscribirse y darle like a este video.